Este año, cerca de 98 millones de mexicanos y mexicanas participaremos en uno de los procesos electorales más grandes en la historia de México. Se votarán más de 20,000 cargos políticos a nivel local y federal. Pero aquí les viene una pregunta. ¿Sabemos las y los mexicanos cómo funciona nuestro voto? Buenas tardes, jefe. ¿Cómo está? Yo le quiero preguntar si usted sabe cómo votar. No, fíjese que no. Claro, sí, estoy muy seguro. Sí. ¿Cómo funciona mi voto? No. Sí. Sí. Sí sé. ¿Sabes cómo elegimos a las personas que nos gobiernan? Siendo sincero, no. Más a profundidad lo desconozco. No. No, carnal, Pues Sí. ¿Sabes cómo se llama tu diputado local? Samuel García, creo. No me lo conozco ni uno. Pues de vista. No, esos no son reconocidos. Su nombre no lo sé. Sí. No. Los que salen en la tele, pero por nombre o persona no. ¿Sabes qué son los plurinominales? Desconozco. No. Sí conozco a los plurinominales. No. La verdad desconozco. Pues son por los que no votamos. No recuerdo. ¿Lo conoce? No. ¿Sabes cuántos senadores hay? 400 o 500. 50 vamos a decir. 11, ¿no? Tampoco. Senadores son 12. No sé cuál es. Debe de haber uno por cada estado de la República. Pero no te preocupes, vamos por partes. En el 2024 se votará no solo para elegir quién estará en la presidencia, sino también quiénes serán los gobernadores o gobernadoras en 9 entidades y se renovará el mandato de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Elegir eso no parece tener pierde, ¿no? Tu candidato o candidata, que su tachita en su cuadrito y se acabó. La cosa se pone complicada cuando empezamos a hablar de coaliciones o de la Cámara de Diputados y Senadores. Pero primero, las coaliciones. ¿Qué son las coaliciones? Las coaliciones son básicamente alianzas electorales entre 2 o más partidos en las que lo único que se busca es conseguir el mayor número de votos, no solo para que gane su candidato o candidata, sino también para poder tener más espacios en las cámaras de diputados y de senadores. Pero eso de las cámaras de diputados y senadores los vemos después porque es un lío y no nos queremos complicar ahorita. En México hay coaliciones de 3 tipos: totales, parciales y flexibles. Las coaliciones totales son aquellas en las que todos los partidos que están en la alianza postulan los mismos candidatos a todos los puestos de elección. Es decir, que si postulas un presidente, pues sería el mismo para diputados y para senadores. Exactamente los mismos candidatos a presidente de la República, a senadores y a diputados federales, excepto los que se postulen por la vía plurinominal. Pero de las plurinominales también hablamos más adelante porque ese es otro lío todavía más grande. Las coaliciones parciales son aquellas en las que los partidos políticos de la alianza postulan al menos al 50% de sus candidatos bajo una misma plataforma electoral. Es decir, cuando al menos a 150 candidatos a diputados federales y a 32 a senadores. Las coaliciones flexibles son cuando los partidos que forman esta coalición postulan al menos a un 25% de los candidatos bajo una misma plataforma electoral. Es decir, no menos de 75 diputados federales y 16 senadores. ¿Hasta ahí vamos bien? Si no, ponle pausa y regrésate porque no está fácil. El asunto es que con las coaliciones es que se puede incluir a muchos partidos que a la vista podría ser que ideológicamente tendrían ideas muy distintas. Pero eso no importa, porque acuérdense, ¿qué quieren? Votos. Lo demás va a ir resolviéndose después o no, quién sabe. Pero ojo, aunque parezca que las coaliciones no son buenas o que son deshonestas, realmente son un recurso legal para que haya la mayor representación en los espacios de tomas de decisiones políticas del país y sobre todo para lograr contrapesos. Los contrapesos son indispensables en las democracias porque obligan a la negociación y otorgan una importancia central al diálogo político. Yo lo entendí perfecto con un ejemplo del primatólogo Franz de Waals, y te lo voy a explicar. Él explicaba que, por ejemplo, los chimpancés tienen jerarquías que se basan en coaliciones.
El chimpancé dominante no es el que es más fuerte, sino el que logra más apoyo. ¿Y cómo lo logra? Haciendo intercambios. Esas son meras transacciones políticas. Así más o menos funciona nuestra democracia. Entonces, finalmente llegamos a la parte de cuáles son las dos coaliciones que hay en México para las elecciones de este año. Por un lado, está la alianza Sigamos Haciendo Historia, que está conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, que sí, todavía existe. Y por otro lado está la alianza Fuerza y Corazón por México, la cual está conformada por el PAN, el PRI y el PRD. Y ahí viene la parte en donde uno dice, esto no lo vi en la clase de civismo de tercero de primaria y ¿por qué no lo hice? ¿Cómo se elige a los diputados y a los senadores? Y ya que estamos en esas, ¿qué hace cada uno de ellos además de pelearse en la tele? Ahí te va. Los diputados y senadores son parte del poder legislativo, es decir, los que legislan, los que hacen las leyes. La Cámara de Diputados se conforma por un total de 500 representantes, todos los cuales sirven un periodo de 3 años. Bueno, o sea, algunos no sirven, pero se llama que trabajan ahí. Bueno, algunos no trabajan, pero bueno, son 3 años. Pero es decir, están en ese puesto 3 años, ¿ok? La Cámara de Senadores se integra por 128 miembros, que son elegidos para un periodo de 6 años. Sí, pero ¿cómo se eligen? Tranquila, ahí voy. Ponme atención porque tiene truco. Primero, los diputados y diputadas. De esos 500 que hay, 300 son elegidos por el principio de mayoría relativa. ¿Y qué es la mayoría relativa? Haz de cuenta que México está dividido en 300 pedazos. Sí, ya sé que estaba mejor cuando pensaba que solo estaba dividido entre chairos y fifís, pero no te me distraigas. 300 pedacitos que se llaman circunscripciones uninominales. Ya sé, pero les puedes decir distritos electorales. Y espérate, que el país tiene otras 5 que se llaman circunscripciones plurinominales. Y es así, no hay otra forma de decirles más que así. Pero esas te cuento más adelante porque se nos va a hacer bolas el engrudo. Las 300 divisiones, estos 300 pedacitos, se distribuyen entre las 32 entidades federativas. Haz de cuenta como huevitos de Pascua en cada estado. Se distribuyen de acuerdo con un porcentaje de población. Ese porcentaje es tomado como base con los resultados del censo. Pero eso sí, por muy poquita gente que haya en alguna entidad, ninguna puede tener menos de 2 de esas circunscripciones. Ahí salen todos en la boleta, de que vota por tu diputado y por tu diputada favorita. Ok, ¿y mis otros 200 diputados y diputadas? Ahí va. Esos otros 200 son elegidos por una cosa bien extraña que se llama principio de representación proporcional y se hace mediante el sistema de listas regionales votadas en las 5 circunscripciones plurinominales de esos 40 funcionarios que hay cada una, ¿no? 40 en cada una. ¿Ya te duele la cabeza? Yo sé, ajá. Pero ¿ves cómo no es nada más poner tachitas en la boleta? Y esos son solo los diputados. Pero cuando hacen su chamba, son bien importantes, porque su función principal es la de presentar propuestas para reformar, crear o eliminar leyes que sean necesarias para nuestro beneficio, para el beneficio de todas y todos los mexicanos. ¿Y cómo saben qué propuestas proponer? Bueno, porque se supone que deben escucharnos. Además, están encargados también de vigilar los recursos públicos federales de las dependencias de gobierno, que no se gasten el dinero donde no es. Ese es jale de los diputados. Los diputados y diputadas locales, haz de cuenta que son lo mismo, pero en tu estado. O sea, ahí no son 500, ahí depende de qué tan grande es el lugar en donde vives. Algunos tienen 20, algunos tienen 50 y así. Pero eso es importante, por eso es importante saber quién es tu diputado local y quién lo votó para que tuviera ese puesto, porque si hay un bache en tu colonia, no le echas la culpa al gobernador o al presidente. Ese es jale de los y las diputadas, es su trabajo ir a pedir recursos para que lo arreglen. ¿Cómo se va a enterar? Escuchándote. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Diputados. Ahora vamos con los senadores. ¿Esos qué? La Cámara de Senadores se integra por un total de 128 miembros. Unos son elegidos a través de una fórmula de mayoría y la otra a través de una fórmula proporcional. Cada estado tiene 3 senadores. Los partidos políticos deben registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos. 2 de los escaños se asignan por el principio de mayoría relativa, es decir, le corresponde al partido que haya obtenido el mayor número de votos. Esa es la mayoría relativa.
Y luego el tercer senador, se asigna por el principio de primera minoría, esto es, al partido que haya obtenido la segunda mayor votación. Ponle pausa porque si no nos vamos a enredar todos, si no vas para atrás otra vez. En resumen, ahí llevamos 64 senadores que corresponden a las fórmulas ganadoras de la elección y 32 que corresponden a la primera minoría, ¿ok? Hasta ahí sumados son 96. ¿Y mis otros 32 senadores? Bueno, esos son elegidos por el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una de la circunscripción plurinominal nacional. Si te acuerdas cuáles, si no te acuerdas cuáles, regrésale que aquí te esperamos. Los senadores se encargan, cuando se encargan, de la política exterior como tratados internacionales, designación de embajadores y cosas muy así. Por eso es importante saber qué hacen y quién los votó. También es su chamba ratificar o poner en cargos a funcionarios de instituciones, quitarlos o ponerlos. Esa chamba de los senadores y senadoras. Y ya para cuanta de edad recuerdo terminar por una vez de explicar esto, ¿por qué nos importa todo lo que estamos diciendo? Porque al votar informados podemos, 1, exigir que se cumplan y se mejoren las leyes, 2, garantizar que el poder no esté en manos de una sola ideología y 3, saber exactamente a quién reclamarle cuando las cosas no se están haciendo de la manera que deberían estarse haciendo. Entonces, ¿ya sabes cómo se llama tu diputado local? ¿Qué son los plurinominales? ¿Cuántos senadores hay? ¿Por quién vas a votar? Ponle pausa y vuelves a empezar.